En nombre de Dios de la Patria se abre la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. ¿Ahí cuenta, señora secretaria? Muy breve. Un oficio de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, señora Valentina Durán, con el que da respuesta a un oficio enviado por la Comisión relativo a en el que la Comisión le consultó la posibilidad de declarar la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental número 30 de 2008, que aprobó el proyecto de piscicultura Río San Pedro en la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, doña Maisa Rojas, y a los señores senadores que nos acompañan. Entiendo que la tabla hoy día es básicamente no, estamos convocados para votar en particular el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados a las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. Y tenemos por esos efectos a la ministra Maíz, su asesor legislativo, Rocío Fondón, y el señor Tomás Monsalve, que no lo he visto por ahí todavía, pero estará por ahí. Bien, antes de proceder a este tema, senador, sí, varios, senador Gaona, usted quiere, por favor. Yo quisiera consultar, aprovechando que está la ministra aquí, cuál es el estatus del reglamento de productos de un solo uso. Saber si eso ingresó nuevamente a la Contraloría o aún permanece en el Ministerio de Medio Ambiente y cuál es el timing de esto, cuándo se va a publicar esto, cuándo va a haber posibilidad de que los regulados puedan tener claridad respecto a qué materia sujetarse, porque usted entenderá de que las compras de productos no se hacen de un día para otro, se hacen 6 meses, un año, es un contrato gigantesco. Entonces, de esa perspectiva, el plazo de esto vence en febrero. Nos quedan 7 meses, o si no me equivoco, 6, 7 meses aproximadamente, y por eso quería consultar en qué estamos con el reglamento de productos de un solo uso. Plástico. Ministra, no sé si quiere abordar ese tema. Sí, senador, no, yo tuve hace como un mes y medio una reunión con la Contralora para ver varios temas y el reglamento de plásticos de un solo uso de la ley fue uno de los temas que abordamos y en esa reunión acordamos que más que reingresar al tiro hubiese una conversación para explicar algunas cosas que la Contraloría nos pidió de aclarar. A veces es más fácil hacerlo en persona. Entonces han habido algunas reuniones y estoy pidiendo ahora que me confirme si es que si ya está ingresado de nuevo o está a punto de ingresar, pero hemos hecho las gestiones con la Contraloría para asegurar que las preocupaciones que ellos nos levantaron en los comentarios lo pudiéramos resolver satisfactoriamente para que ingrese y ojalá se apruebe, que esta ya sea la última iteración. Así que hemos estado encima para lograr que ese reglamento sea tomado de razón. Pero debiera ser en las próximas semanas, sí, porque han habido un par de reuniones ya. Y entonces ellos nos pidieron más información, nosotros les mandamos, y no me acuerdo, lo que en unos minutos le puedo dar el último detalle. Antes que termine la sesión, tal vez le recordamos si es que ha tenido más feedback, ¿le parece? Ya. Bien, entonces hay otro punto, varios, para proceder con el objeto del proyecto. Señora secretaria, entiendo que este proyecto fue objeto de indicaciones, fue modificado, y estamos en condiciones de votarlo hoy día en particular. Sí, la semana pasada, presidente, pasado, antepasada, la ministra explicó las indicaciones del Ejecutivo. El proyecto tiene 21 indicaciones. em, Quedó un punto pendiente, no pendiente, no sé, porque a lo mejor lo trajo resuelto el Ejecutivo, ¿Ya? pero que cuando lleguemos a la indicación, Lo veremos. yo se lo Bien, indique. entonces, ¿Mm? yo entiendo que la metodología sería ir votando entonces. Indicación por indicación. Perfecto. Bien, ¿Comienzo? pero antes de eso, ya levantaron el dedo, la palabra, perdón. Senador Gaona, y entiendo la ministra hizo amago de pedir la palabra. No, no digo, ya, senador Gaona, tiene la palabra. Presidente, yo quisiera consultar al Ejecutivo. Yo entiendo que en la última sesión que hablamos de esto,
de este proyecto de ley, iba a haber unas reuniones entre los asesores del ministerio y los asesores parlamentarios para poder acordar cierta redacción y cambios al texto. Entiendo que esas reuniones no se han producido, ¿o sí? Por lo menos mi asesor me dice que no se han producido. Entonces, yo no sé qué vamos a votar. Entonces, tendríamos que votar sobre lo que hay nomás, porque me parece que no hay ningún texto acordado entre el Ejecutivo y los asesores parlamentarios. Eh, entiendo que no hay un texto acordado, entre otras cosas porque tampoco se materializó ese encuentro o esos Ya. encuentros, ¿ya? Así que procederemos como estamos, ¿no? ¿Cómo estamos, Ya, hermano? Claro. aprobando, rechazando, teniéndolo. Seguimos legislando ecosistema por ecosistema. Bueno, pero hay ánimo de proceder a votar en consecuencia, entiendo. Si no hay ánimo de reunirse y han pasado un buen tiempo, mejor que votemos nomás. O sea, la pregunta que está haciendo el senador Gaona es, había un entendimiento de tratar de llevar a cabo esa conversación para si usted quiere, limpiar el texto y acordarlo, dejarlo más consensuado. Eso no se materializó y no hay responsabilidad de nadie en particular, es del conjunto, lo digo así. Yo entiendo que es del conjunto. Nadie, o sea, la pregunta es, al Ejecutivo, ¿tiene sentido insistir en ese camino o procedemos a votar? ¿O es poco el margen que se puede mejorar esto? Presidente. Sí, micrófono. Para que no quede la impresión de que no hay ánimo de juntarse ni dialogar. No, ha habido muchos diálogos en respecto a muchos temas, pero este tema no se ha alcanzado a revisar por razones de tiempo, no sé, no es que no haya ánimo de conversar, siempre ha habido ánimo de conversar entre el Ejecutivo pero sino que para precisar de que no, para que no se interpreten de una manera. Sí, no, la precisión es muy correcta y atinada porque efectivamente han habido otro tipo de reuniones para otro tipo de materias con el Ministerio de Medio Ambiente y nuestros asesores. Pero este tema no se alcanzó, no se pudo ver. O sea, la pregunta es, ¿procedemos como estamos citados a votar en particular con lo que tenemos o hay un valor agregado fundamental a cautelar a partir de tener esa conversación y que meritaría entonces postergarlo nuevamente? Esa es mi preocupación. Íbamos como avión, ¿ah? Pero ahora llegan los verdaderos refuerzos. No, presidente. Gracias. Vamos a retomar la discusión. Gracias, senador Lagos, por abrir la sesión. Estábamos en la Comisión de Constitución, se alargó la sesión. Estábamos llamados a votar en particular la ley de dunas, de acceso a playas. Eh, Ministra, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, aprovecho de saludar a los señores senadores de la comisión. A ver, efectivamente, este es un proyecto que se trabajó en conjunto, pero ya hace algunos meses y entre tanto han cambiado algunos de los miembros de esta comisión y por lo tanto también de los asesores. Nosotros hicimos una presentación de las indicaciones del Ejecutivo hace 2 semanas atrás y efectivamente hay unos 2, 3 temas en los cuales no hay algunas dudas todavía, desacuerdo, yo diría que desacuerdo. Em, Nosotros como Ejecutivo siempre hemos estado disponibles y
o sea, no solamente el Ejecutivo, yo diría que nuestros asesores, vuestros asesores siempre han estado sumamente bien dispuestos a trabajar en conjunto para avanzar en los proyectos de ley en esta comisión. Eso se mantiene así, pero efectivamente una conversación en una reunión con todos los involucrados sobre estos dos, tres temas que generan desacuerdo aún no se ha dado. Em, Ahora, presidente, usted citó para votar, quizás podríamos votar algunas de las cosas y viendo en el camino eh, si es que algunos de los temas se pueden dejar para pendiente y ver si se puede resolver en alguna reunión, porque igual son varias indicaciones, entonces. mm. Concordando con lo que dice la ministra, yo creo que sin perjuicio de que probablemente falta esa última reunión para llegar a algunos acuerdos, yo creo que lo que ya estamos de acuerdo, votémoslos de una vez y avanzamos y y nos quedamos con aquellas cosas que tienen alguna complejidad en el acuerdo. Pero lo demás, y así avanzamos el proyecto, porque no tiene sentido mucho esperar una nueva reunión para discutir los puntos de desacuerdo, que son bastante menos que los puntos de acuerdo. Y por lo tanto, votemos los puntos de acuerdo y Pero, estimado ministra, habiendo la mejor voluntad y esta comisión siempre nos hemos puesto de acuerdo y se zanjan por último las diferencias con mayoría, solo démonos un minuto para ver si acogemos esa propuesta de la ministra, que por técnica legislativa es bueno para ganar tiempo, pero sin perjuicio de ello, que no vayamos a tener un inconveniente, que aprobamos algo que nos no sé si la Secretaría nos puede ayudar, Magdalena, algo de hacer como una visión global, si podemos señalar aquellas normas en que efectivamente no tenemos ninguna duda ni contradicción, las votamos, pero que no tengamos que reabrir la votación en función de las que tenemos. Hagamos una revisión lineal en las cuales hay acuerdo, las podemos votar al referéndum, ganamos tiempo y zanjamos en la próxima sesión en las que hay discrepancia. Yo recuerdo dos materias, presidente. La definición de duna costera, por lo que dijo el senador Gaona, que todo se podría entender como una región completa, se podría entender como duna costera. En el norte principalmente. Precisamente en la región de Atacama. También hubo algunas dudas con la definición de humedal costero, no obstante que la ministra fue bien categórica en señalar que era la definición que da la Convención de Ramsar. Y también en el tema de la competencia que está radicada en los juzgados de policía local, usted dijo que señaló y hubo un cierto consenso en ver que hay cosas que no son infraccionales, que podrían caer en delito, ¿ah? Entonces, hacer una distinción en esos aspectos según la magnitud del daño al objeto de la protección. Esos son los temas que yo recuerdo. Sí, presidente. También está pendiente una materia que venía de la Cámara y que se modificó en el Senado para los efectos de que pudiera dar seguridad, fundamentalmente o certeza, para el mundo de la pesca artesanal. Eso, había una expresión que estaba aprobada en la Cámara de Diputados que yo creo que estaba muy, si puede revisarlo, porque yo preferiría que quedara con esa expresión que daba certeza y tranquilidad. Sí, pesca y acuicultura, exactamente. Entonces eso para mí es esencial para poder sacar adelante el proyecto. Sí, sí, pero que, Pancho, yo lo que sugiero es que lo discutamos en su mérito en el artículo. Si no hay otra opinión, hagamos una revisión lineal y en las que estemos de acuerdo votamos y en aquellas ministras usted mismo que sugiere que hay duda, nos damos una sesión más. Vamos una por una. Desde La indicación número 1 del presidente de la República es para incorporar el siguiente artículo nuevo. Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto regular el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las playas, terrenos de playa, humedales costeros y dunas costeras en todo el territorio continental e insular, con el objeto de proteger la biodiversidad y morfología del borde costero. Aquí, como lo explicó la ministra, este artículo es para separar el objeto de la ley del artículo que viene después, que son las prohibiciones. Ministra. Sí, acá, bueno, es que aquí ya viene el primer problema, ¿verdad? Porque algunos de los senadores han manifestado duda, no solamente con las definiciones, sino que con incorporar como el objeto de la ley los humedales costeros y las dunas costeras, entiendo que es como lo que más genera una cierta preocupación. Nosotros lo que hemos dicho, y yo entiendo que eso en las reuniones con los asesores también se ha manifestado así, es que, no está acá, pero está en la definición, que se refieren en ambos casos a los que son aledaños a las playas, ¿ya? O sea, como con adyacente, perdón, el adyacente, y que con eso uno dejaría fuera la preocupación de que estemos hablando de dunas, humedales que no sean costeros, que no sean adyacentes a la playa. Esa es la solución que nosotros dimos. Yo no sé si eso es suficiente o no, pero esa es la... a ver, yo creo que en general el hecho de que tengamos un artículo con el objeto de la ley, eh, estamos todos de acuerdo. La preocupación es sobre las dunas costeras en particular. Nosotros en la definición agregamos que deben ser adyacentes para de esa manera limitar y no sí, asegurarse de que no sean dunas que están al interior, como pudiera ser en el norte de Chile el caso. Sí, no, entiendo el sentido, claro que podría ayudar harto, pero creo que todo esto que dice en todo el territorio continental insular era como que no conversaba mucho con los adyacentes o los aledaños. Entonces, no sé si incorporando adyacente, no sé en qué forma, y manteniendo, ¿por qué se hace referencia a todo el territorio continental insular? ¿Es respecto solamente a los humedales y las dunas costeras o es sobre las playas, los terrenos de playa? No da la impresión de que es como específicamente referido a los humedales y a las dunas, lo del todo el territorio nacional, continental insular. No sé, bueno, yo estoy mi modesta interpretación. Gracias, presidente. Bueno, ¿Así? la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República habla sobre el objeto de la ley. Esto es una moción parlamentaria y la moción parlamentaria apuntada fundamentalmente a proteger los terrenos de playa del ingreso de vehículos motorizados. Y aquí lo que hace el Ejecutivo es ampliar esto a los terrenos de playa, a los humedales costeros, a las dunas costeras y todo el territorio continental e insular con el objeto de proteger la biodiversidad y morfología del borde costero. Esto tiene que leerse de manera conjunta con la indicación que ha presentado el senador Proens, que señala fundamentalmente, dice de que el objeto de la ley, un poco compartiendo lo que originalmente era el proyecto de de los diputados, el objeto de la presente ley tiene por objeto la protección de la biodiversidad y la morfología del borde costero en zonas de playa. Yo creo que eso efectivamente delimita bastante mejor lo que es el espíritu del proyecto de ley presentado como moción parlamentaria y no tiene todos esos agregados que lo que hace es complejizar mucho más todavía y ampliar mucho más sin certeza. Esto de las dunas costeras, hay regiones enteras que no solo a la costa, sino que hacia los interiores también son son dunas costeras o en el secano costero. Por lo tanto, yo, por lo menos nosotros no estamos disponibles para votar, o por lo menos yo, la indicación del Ejecutivo, sino más bien la indicación que hace el senador Proens, que es la de delimitar a la protección de la biodiversidad y la morfología del borde costero en las zonas de playa. Agotado, preciso, con certeza. No esta cosa tan amplia. Ministra. Disculpe, yo entiendo que por eso es que esta es una diferencia bastante sustantiva. Lo que me dicen mis asesores es que zona de playa no está definido legalmente y esa es la razón por la cual se hace esta enumeración. Playa, terrenos de playa, ambos están definidos
en leyes distintas, entiendo, y humedales costeros es la definición de Ramsar y duna costera se incluye una definición en esta ley. Entonces, con eso, pero el... Sí. Sí, gracias. Aclarar algunas cosas importantes respecto a la tramitación de este proyecto de ley. Es el texto que viene aprobado en el primer trámite que lo amplió específicamente a humedales costeros y dunas costeras. Y la primera deficiencia que vimos al observar este texto era que no se definía. Entonces era un poco complejo determinar qué era humedal costero y qué no, qué era duna costera y qué no. Para salvar ese punto fue que efectivamente, como bien lo explicó la ministra, es que se incluyen estas dos definiciones que fueron las que nosotros consideramos más adecuadas, tanto en la discusión con los asesores, pero también en la discusión al interior del Ejecutivo por varios servicios involucrados. Y claro, como bien señalaba la ministra, en realidad con la indicación del senador Proens, la primera parte yo considero que ya está incluida, ¿no? En la indicación nuestra, que tiene que ver con proteger la biodiversidad y morfología del borde costero, sería un punto sobre el que tenemos acuerdo, entonces el punto sobre el que tendríamos desacuerdo es el lugar, ¿no? Entonces nosotros consideramos que zona de playa pudiera generar problemas interpretativos porque no está definido en la ley ni tampoco en el proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que va a ser zona de playa? Genera algún tipo de dificultad. No está definida la zona de playa en lo que se requiere la tuición que tiene la Armada sobre cuando estamos hablando de los terrenos de bienes nacionales, qué es lo que es terreno No, fiscal, qué es lo que... hay una ¿No está definido definición, ahí zona de playa? hay una definición, perdón, presidente, en el Código Civil que se Creo que entiende, playa. que se entiende, oh, obvio, pero no, Ya, espacio que recreación las social. olas bañan, se retira, Claro. hace, poéticamente, un poema, verdadero poema, pero es playa, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con la norma. Aquí adhiero a identificar dos ecosistemas que son principalmente los que ahí se consignan, humedales costeros y dunas costeras, que en definitiva esa es la realidad. No estamos, estamos constatando lo que existe. La playa no es playa en todas partes, hay dunas, hay borde costero, hay humedal costero. Y le parece inmediatamente, Sergio, o que lo sometemos a votación o que le demos una precisión. Lo que pasa es que yo entiendo de que a igual razón, igual disposición. Por lo tanto, si aquí se excluye lo de zona de playa porque no tiene definición legal, ¿cuál es la definición legal de duna costera? ¿Cuál es? ¿Ya? Claro, está definido. Entonces, podemos definir, porque uno podría pensar, bueno, definamos zona de playa entonces, si esa es la solución. No quiero, Sí, dale. yo sé que queremos ser perfeccionistas a esta altura, pero hoy día no protegemos nada. Estamos logrando ponernos de acuerdo que no podemos entrar con los 4x4 y las camionetas a pasear a la playa, a la borda para atropellar a la gente, echar a perder eso y proteger la biodiversidad, eso queremos. Entonces, ¿para qué nos ponemos tan ambiciosos en empezar a extender el concepto? Entendiendo que me gustaría proteger el humedal, el costero, pero no sé si la gente anda en los humedales también en 4x4, se hundirán en el agua, me imagino yo. O sea, no sé. No sé, pero, o sea, yo, también puede que no alcancemos a regularlo, pero por lo menos regulamos el sentido original del proyecto. Eso es lo que yo, bueno, ya. Porque además tener una diferencia, ahora, porque incluso el Ejecutivo hace un esfuerzo, dice, pero utilicemos el concepto de adyacente, pero incluso eso no estamos en condiciones de votarlo porque no está en la indicación. Entonces a mí me, si, Partida 5 está la definición, duna costera.
¿Leo? Claro, ahí están definidos. Estimado, solo, secretaria, para ver un tema. La inclusión de los conceptos en el número 1, que la ministra bien señalaba que era más bien, fijamos el objeto de la ley, que era una buena técnica, va en la página 5, dice, para los efectos de esta ley se entenderá por duna costera, humedal costero, o sea, hay una buena técnica de haber definido el objeto y luego definir lo que ese objeto incluye. Entonces, yo lo que pediría, colega, es que uno puede estar de acuerdo o no, pero creo que la técnica está ordenada y definimos el objeto que en la sesión anterior o dos atrás veíamos que había un enredo que en la definición estaba el objeto, yo creo que está ordenado. Ya, Yo por eso pondríamos en yo votación. tenía la palabra. Sí, Solamente adelante. la retomo solamente a efecto de entender, porque el concepto adyacente que me pareció que ayudaba no está incorporado aquí. ¿En dónde dice adyacente? Ah, ya. Pero duna costera ya la llamo, se entenderá en el 9. Ah, es que esta es de la senadora Proboste, ya está, ya, es que así nomás me pongo, así. Sí, por supuesto. Ahí está. No, es que ahora es que como dijeron página 9, me había quedado leyendo lo que había ahí y esa es la definición que viene de delegación de la senadora Proboste. Las del Ejecutivo están en la página 5. Yo me confundí. Ya, sin comentarios. Desconfundido. A ver, lo primero es que efectivamente ya en el primer trámite se incluyen estos dos como ecosistemas de la zona costera, ¿ya? Eh, y ¿por qué están incluidos acá? Porque, a ver, en la práctica uno quiere evitar de que por andar de manera recreacional con un jeep, una 4x4, etcétera, uno vaya, exacto, vaya a matar polluelos, huevos. O sea, ese es el objetivo final, ¿no? No solamente de andar por andar en el. Eso es. Y efectivamente, esa nidificación ocurre también en las dunas y también ocurre en los humedales costeros. Ese es el sentido de por qué se incluyen estos dos ecosistemas, no solamente la playa sola. Acordarse que los humedales son ecosistemas dinámicos, sobre todo los costeros muchas veces tienen una superficie de agua de un par de metros o de centímetros, en algún momento eso con las mareas baja. Entonces, los lugares costeros son eminentemente modificables en ese tipo de situaciones. Y lo que estamos aquí regulando es el no ingreso en vehículos motorizados ahí, si no estamos regulando en los ecosistemas existen, ya. Vamos a poner en votación la número 1. En votación la indicación número 1, que ya se le dio lectura, que es la del Ejecutivo, que define, que señala el objeto de la ley. Senador, señor Chaguán. A favor. Senador, señor Lago. A favor. Senador, señor Latorre. Ah, perdón. Sí, me parece que la definición contempla justamente los humedales costeros que colindan con las playas. Acá en la región de Valparaíso tenemos varios ejemplos, no solo donde se produjo el hecho que origina el proyecto, sino que todo el litoral de la provincia de San Antonio, por ejemplo. Por tanto, me parece bien la definición y voto a favor. Senador, señor Gaona. En contra, señor presidente, porque a mí me parece que amplía demasiado el objeto principal que tenía esta moción parlamentaria y me parece que genera más incertezas, imprecisiones y no acota adecuadamente ni define claramente el objeto a proteger, que en este caso es más bien modificar o protegerse de una conducta o de una conducta incivilizada de algunas personas. Gracias, senador Gaona. Señor presidente, A favor. la indicación número 1 se aprobó 4-1 en contra. Aprobado. La la indicación número 2 del senador señor Proes está
considerada ya en la indicación número 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la protección de la biodiversidad y la morfología del borde costero en zonas de playa, agrega la indicación del senador Proe. La morfología del borde costero en zonas de playa. Subsumida en el- Es que le agregan zonas de playa. Pero que yo creo que genera alguna contradicción. Yo creo que mejor votarla en su mérito porque, o sea, o sea, creo que desde el punto de vista de técnica legislativa es mejor Votarla. votarla, votarla porque Mm, incorpora sí. algunos elementos, Con elementos que pero no están. pero Sí. la vota de otra manera. La ministra ha señalado también de que no hay definición de esto de zona de playa, entonces es evidente que tiene que votarse. En votación. En votación. Senador Chaguán. Perdón. A favor. Senador Lago. En contra. La Torre. En contra. Senador Gaona. Señor presidente. Por favor. O sea, no, perdón, en contra. En contra. Voy a explicar el Ya. voto a favor. ¿Le parece, presidente? Ah, ¿Le parece que Ya, claro. quiero explicar el voto a favor? Sí, no hay problema. No quiero explicar el voto a favor simplemente por, a ver, primero, la inquietud que tenemos justamente en la región de Valparaíso en su relación con los campos dunares y es donde se originó justamente la moción debido justamente a la debida protección del campo dunar, en particular en la zona de Ritoque y también en la zona de Concón, y donde en su momento nosotros presentamos recursos de protección para proteger justamente en los campos dunares que permitieron congelar justamente el estatus jurídico que existía y logramos el cambio de uso de suelo para protegerla y evitamos justamente que una inmobiliaria pudiera construir 14 edificios justamente en el sector del campo dunares en Concón. Sin perjuicio de eso, mi única preocupación, y por eso voté a favor, o sea, voté a favor de la primera indicación del Ejecutivo, pero yo quiero hacer un resguardo necesario en este punto, es que es útil entender ciertamente que cada vez es importante definir adecuadamente los campos dunares. Y este yo diría que es el tema por el cual explica esta votación distinta. resultado de la votación rechazada la indicación 3-2. Rechazada. Continuamos. Seguía la indicación número 3 de su excelencia el presidente de la República para sustituir el artículo primero aprobado por la Cámara por el siguiente, referido a las prohibiciones. Prohibición. Se prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en playas, terrenos de playa, humedales costeros y dunas costeras en todo el territorio continental e insular. El inciso segundo habla de las excepciones. Con todo, podrán transitar vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención y aseo, fiscales o otras entidades públicas o privadas que efectúen funciones públicas, así como aquellos vehículos utilizados en las actividades autorizadas que se realicen en los sitios señalados en el inciso anterior. Excepcionalmente, en caso de no existir otra vía, se podrán ingresar vehículos para acceder a las viviendas aledañas a los sitios mencionados en el inciso primero. Cuenta sobre el tema. Es que el texto de la Cámara de Diputados definía justamente cuáles eran. Decía, para los efectos de esta ley se entenderá por duna costera a los depósitos sedimentarios constituidos por montículos de arena, tengan o no vegetación, que se alimentan de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas. A lo menos establecía insinuaba justamente una definición. Uno podrá estar de acuerdo o no con ella, pero por lo menos establecía insinuaba justamente una definición. Eso es lo primero. Bueno, eso es.
No, para que voy a explicar cuál es mi reparo para ver si la ministra me, me convence de que ese reparo no tiene asidero. El texto original que se votó en general estaba incluido, estaba expresamente excepcionado de esto, los caminos públicos. O sea, yo le explico lo que hay en las regiones segunda, o sea, desde todo el norte de Chile, los caminos públicos atraviesan las zonas de playa. Si usted recorre el borde costero de la región de Atacama, tiene las playas de Barranquilla, Bahía Salada, Bahía Cisne, Playa de la Virgen, en fin, transitan por la zona de playa o terreno de playa. Entonces, no están y son caminos públicos, enrolados por la Dirección de Vialidad, por el Ministerio de Obras Públicas, reconocido y todo lo más. Incluso muchos de estos caminos públicos hoy día están pavimentados también, especialmente en la región de Atacama. Entonces, en la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, se elimina la expresión concreta y explícita de que no serán afectados por esto los caminos públicos. Entonces, yo quiero ver, porque tal como se lee acá, uno podría decir que no podría transitar por esos caminos públicos. Entonces, esa es mi inquietud y por eso yo no estoy de acuerdo cómo está redactada la indicación del Ejecutivo, porque quita la alusión expresa a los caminos públicos, la indicación del presidente de la República, que era lo que sí estaba expresamente establecido en la votación en general que fue aprobada. Ministra. Muchas gracias. A ver, acá voy a leer una parte porque es importante para que quede para la historia de la ley, pero antes, con respecto a la duda del senador Chaguán, efectivamente en el proyecto original aprobado en primer trámite sale aquí entre medio una definición. Lo que nosotros hacemos en este caso y en otros también es ordenar el proyecto de ley, así que ahora hay un artículo con definición, así es que no es exactamente la misma definición, pero hay ahora un artículo con definición, así que por eso lo sacamos de acá, porque esta es la prohibición, entonces la definición queda en su artículo propio. Eso es lo primero. No, que sumando en eso, ministra, recordemos que no obstante el proyecto aprobado por la comisión, en las indicaciones, yo creo que el principal mérito es el orden. Nosotros entendíamos que la moción y las distintas articulados eran un poco desordenados, estábamos todos de acuerdo en la idea de legislar, pero no teníamos una buena técnica. Yo creo que haciendo las observaciones de las definiciones, de los caminos, de cada uno de los temas, sigamos al menos esta lógica, porque algunas o se dan por entendidas o se hacen referencia a otras normas o están en artículos posteriores. Ministra. Sí. Con respecto a la pregunta específica, ¿por qué sale la alusión específica de los caminos públicos? Prefiero que lo explique correctamente la asesora, pero también para que quede en la historia de la ley. Y después de eso yo leo algo, otro aspecto que también nos pidieron, de hecho, de otros servicios, de que lo dijéramos expresamente para que quedara para la historia de la ley. Gracias. Sí, bueno, al respecto creo que para responder al senador hay que mirar un poco cómo estaba el proyecto de ley, para efecto de cuáles fueron las indicaciones que se ingresaron. Si ustedes miran, habían varias incisos y normas que eran excepción a la prohibición y que estaban dispersas dentro del proyecto de ley. Y dentro de ellas se incluía específicamente lo de los caminos públicos, se incluía que la excepción de esta prohibición a los vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, etcétera. Y luego, si uno iba a que es lo que refería el senador Chaguán por su intermedio presidente, la norma respecto a las actividades autorizadas. Entonces no quedaba claro, quedaba clara la prohibición, pero no quedaba claro cuál era en su totalidad la excepción a la prohibición. Entonces, para eso, lo que hicimos y consideramos que era una mejor técnica legislativa es que se hizo una excepción a la prohibición amplia, que se refiriera a todas aquellas actividades debidamente autorizadas y que voy a pasar a señalar. Se dice expresamente en la indicación del presidente que podrán transitar vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención, aseo, fiscales o de otras entidades públicas, así como aquellos vehículos utilizados en las actividades autorizadas que se realicen en los sitios señalados en el inciso anterior, que son precisamente lo que aquí hemos discutido. Voy a eso, voy a eso. Claro, voy a eso.
En la discusión al interior del Ejecutivo discutimos bastante el tema de los caminos públicos y también lo que pusimos finalmente en el inciso tercero, que tiene que ver con el acceso a las viviendas, que también fue un tema que se levantó. Así, consideramos que la mejor técnica legislativa era establecer una excepción a la prohibición, más bien en términos generales, que ir detallando una por una cuáles son las excepciones a esa prohibición. Por lo demás, difícilmente en este proyecto de ley, cuyo objeto es muy específico, que es regular el ingreso y tránsito de vehículos motorizados a las playas, está regulando lo que pasa en caminos públicos, que es correspondiente a una legislación que es independiente a este, digamos. Esa es la explicación, senador. A mí no me convence porque, vuelvo a insistir, basta conocer el borde costero del norte de Chile para darse cuenta que los caminos públicos atraviesan las zonas de playa. Usted tiene zona de playa o terreno de playa, tiene camino público, tiene terreno de playa. Es así. Y esos caminos hoy ya están enrolados, todo debía, y la gente transita. Entonces aquí dice que con todo podrá transitar vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención y aseos fiscales o de otras entidades públicas o privadas que efectúen funciones públicas. O sea, si yo voy de paseo, no puedo andar por ahí. Así como aquellos vehículos utilizados en las actividades autorizadas, pues dándote que pedir una autorización, por ejemplo, un rally, que se realicen en los sitios señalados, la actividad deportiva, por ejemplo. Entonces, excepcionalmente, en caso de no existir otra vía, se podrán ingresar vehículos para acceder a las viviendas aledañas a los sitios mencionados. O sea, la persona que va a acampar no puede porque tendría que tener una vivienda. ¿Me entiende? Entonces, por eso esa perspectiva me parece que deja más incertezas que certezas respecto a los caminos públicos esto, y yo no entiendo el sentido de eliminar de la indicación el camino público. Eso, presidente. Sí, mi preocupación de esa relación vuelvo a insistir con el tema de la actividad pesquera y la actividad de la acuicultura, que están en el artículo segundo, pero ciertamente acá se establece una excepción general y a mí me gustaría que quedara en el espíritu del legislador, que efectivamente acá se entiende plenamente, independientemente de lo que aprobemos en el artículo segundo, que las actividades económicas y esenciales para actividades económicas deberán estar contempladas en la excepción. Eso es simplemente. Pero dejarlo expresamente contemplado. A ver, lo que yo entiendo es que la preocupación por dejar explícito que se puede seguir transitando por caminos públicos no es necesaria porque el tránsito por caminos públicos está asegurado en otras leyes. Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, para efectos de la historia de la ley, es importante recalcar que dentro de las actividades autorizadas, como indica este artículo, se contemplan, a modo de ejemplo, aquellos vehículos utilizados para el desarrollo de pesca artesanal, las actividades vinculadas a las actividades conexas a la pesca, punto y coma, y las operaciones vinculadas a la actividad acuícola. Que pudiéramos dejar esa frase en la historia de la ley a modo de ejemplo. Porque se deja explícito que son todas las actividades autorizadas, como por ejemplo esas que yo acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Sí eso es suficiente? Sí, no, presidente, si es que habría acuerdo, por ejemplo, y ahí la opinión de la Secretaría de una aprobación con modificación, entendiendo añadir aquello, o pedirle a la Secretaría que lo pueda redactar en esos términos, como para ser explícito en el fondo. ¿Si puede repetirlo, ministra? Quedaría algo así como las actividades autorizadas que se realicen en el sitio señalado en el inciso anterior, como por ejemplo, tales como, y ahí la lista que yo leí. Claro, el pescador que... Ojo, que muchas veces el camino no es público, son o servidumbre o son caminos vecinales, que desde el punto de vista jurídico es un camino, claro, ni siquiera es servidumbre, una servidumbre
de paso, pero no regulada. Esa reunión me da por la costumbre, Por la digamos. costumbre, Sí. claro, es más bien, claro, asimilado al camino vecinal, más bien. El camino, sí, claro, sí. Veamos si lo podemos redactar. Un minuto ahí, la ministra está, o la secretaria, no ayuda. Yo le pondría, presidente, tales como Ya, la actividad acuícola, la extracción de algas, no sé. ¿Ah? Ya. Sí. Esas actividades Ya. No, pero no. Tales como, Francisco, si me un permiten segundo. una Que propuesta. el tales como, Es el tales ejemplar. como es esto lo hemos visto en distintas presentaciones recursivas posteriormente. Cuando tú pones tales como y se te queda otra actividad, Pero, si me permite- pero por Tales eso, como se entiende que es sí, por lo menos esta y otra. ya, Sí. pero por eso en la historia de la ley es bueno Si me consignarlo. permite una Senador propuesta. Francisco Chaguán. Tales como actividades esenciales em, que digan relación con la pesca y la acuicultura. O sea, hacer una cuestión un poquito más amplia. ¿Ah? Buena reacción. Pues. Yo estoy de acuerdo que lo que señala el senador Chaguán y lo que ha planteado la ministra es un avance, por ejemplo, en términos de actividades productivas. Pero yo creo que aquí lo que se está haciendo es, y me preocupa la restricción que hay a la libertad de movimiento en caminos públicos y que quede expresamente establecido, así como está establecido el poder desplazarse en esos caminos para la actividad pesquera, actividad acuícola. ¿Qué ocurre con la actividad de desplazamiento de un lugar a otro? ¿Qué ocurre con las actividades recreativas? ¿Qué ocurre? En fin, es decir, yo, por lo menos, me parece que es un avance lo que señala la ministra, pero creo que no, a ver, no todo es actividad productiva. Entonces hay una restricción a la libertad que no es menor en esto. De circulación. Libertad de circulación, entonces, y en caminos que son públicos. Por eso yo prefiero que quede expreso. ¿Cuál es el problema? Que quede expreso. Que se permita transitar por caminos públicos que estén emplazados en terrenos de playa. Es el inciso segundo. No, pero aquí tenemos la norma terminaría así, tales como la pesca artesanal, las actividades vinculadas con las actividades conexas a la pesca y las operaciones vinculadas a la actividad acuícola que se realicen en los sitios señalados en el inciso anterior. Ya. Solo, ¿Ah? No, pero tiene razón Sergio, muchas de los tránsitos son, mira, es difícil que haya una actividad acuícola específicamente ahí, más bien es la extracción de algas del vecino, del pescador que entra del alguero y del camión que le venden. Que va a calafatear el bote, o el que, no sé, eso se llama actividad conexa. sí, pero eso está bien, pero el fin recreativo, el tipo que entra Sí. sin destruir, va tranquilo en su vehículo, se acerca, uno obviamente dice, si va por la huella, no va a ser sancionado, no es sancionado,
¿cómo evitamos que exista una norma interpretativa, una autoridad fiscalizadora que en definitiva termine si ese señor fue a observar la puesta de sol? No termine expuesto a la situación. Entró tranquilo, se estacionó en el lugar donde está, claro. Mm, le- ¿Ah? A ver, lugares que yo creo que muchos conocemos. Tongoy, hacia Puerto Oscuro, ¿cómo se llama? Hacia el Puerto Aldea. Puerto Aldea. Ahí hay, esa es una zona que es muy parecida a lo que nosotros definimos acá. Hay una carretera paralela a la playa, está acá un humedal costero, hay duna, hay determinados lugares en los cuales los tipos se salen un poco del camino principal y están los estacionamientos. La gente no se estaciona en el camino principal, se estaciona. El tipo que se estaciona ahí, ya sea para poner la puesta de sol o a sacar algas, no debiera estar sancionado. Por eso lo que quiero decir, tú no entras efectivamente en el vehículo hasta un lugar que no está demarcado o te vas a quedar pegado porque infringiría, pero es bueno que no tengamos una duda que en definitiva el fiscalizador va a terminar eh, discutiendo con ese infraccionado o en el tribunal correspondiente. Pero todavía en ese sector, entre Tongoy y Puerto Aldea, hay sectores entre el camino, que es un camino real, la ruta, no sé, F14, no tengo idea, que muchos veraneantes estacionan no en el camino al borde, muchos lo hacen en el borde del camino y otros se suben 5 metros, 10 metros, 20 metros y dejan la camioneta ahí, no andan en la camioneta, ponen el toldo, ponen el quitasol, sacan la parrilla y ahí se quedan, no circulan con el auto. Pero claro, se introdujeron 20 metros, 15 metros y pusieron su cosa. Ahora, si tú decís que eso de andar en... no era el sentido de la ley que queríamos hacer. Lo que no queremos es que tomen la camioneta y vayan a hacer carrera o andar a Puerto Aldea por la costa. Que de hecho hay Y la votamos. Es que yo siento que si dejamos recreación, después de recreación, para usted puede ser tomar la camioneta y sacar mi picnic o andar por la playa chipeando. Es que la definición de recreación no sé. Claro, pero es que entonces, dejar la excepción para actividades recreativas me parece que es como contradictorio con el objeto de la Fíjate, ley. yo creo que tenemos que legislar desde la perspectiva del sentido común. O sea, hablar que recrearse es andar en un vehículo a la orilla de la playa y pasar por arriba de todo, eso no es recreación, por favor. Sentido común. O sea, no sé. Las actividades recreativas pueden ser individuales o grupales y abarcan deportes, juegos, actividades artísticas, culturales al aire libre, entre otras.
como aquellos vehículos utilizados en las actividades autorizadas, tales como la pesca artesanal, las actividades vinculadas con las actividades conexas a la pesca y las operaciones vinculadas a la actividad acuícola. Es lo- ya, y nos Voy a faltó ponerle un cultura. pelo a la sopa. Ya. Y le voy a poner un pelo a la sopa. Oye, El presidente de la comisión, con su permiso, presidente, dijo, hablemos de algún caso que todos conocemos, Tongoy. Volvemos a Tongoy, ¿ya? Vamos a Tongoy. Tongoy, yo feliz con Tongoy. Tongoy, cuando veo esta excepción respecto a los vehículos utilizados en actividades autorizadas, tales como pesca artesanal, los vehículos que hoy día sí circulan, eso, antes circulaban todos los vehículos de civiles, vacacionantes, efectivamente era un tema. Hoy día circulan mucho menos, producto de que hay una fiscalización mayor y hay multa, qué sé yo ya. Pero lo que sí sigue circulando por la orilla del mar, ¿ah? Aprovechando ahí la heladura mojada, son los pescadores artesanales, que se van de Puerto Aldea a Tongoy por ese camino en vez de ir por el camino oficial, porque tiene una calamina imposible. Esa es la verdad. Entonces, por supuesto, en camioneta. Entonces, la pregunta es, con esto, vamos a permitir que ellos sigan tal vez usando la orilla de playa, en circunstancias que tendrían que usar tal vez el camino. Lo dejo así nomás. Pero voy a probar, ¿ah? Pero lo que vamos a tener es el círculo de la pesca artesanal, los algueros, todo eso. Porque el camino es mejor ese que irse por el camino lleno de calamina. Claro, el senador Gaona va a mandar la máquina planadora, pero esa cuestión dura un día. hagamos la votación en la reacción. Solo, secretaria, que repites una palabra, actividad, actividad. Sí, sí. Solo desde el punto de vista de redacción. En votación de la norma, De la norma propuesta por el Ejecutivo mediante la indicación 3 con la modificación que ya se dio lectura. Senador, señor Chaguán. Favor. Senador, señor Lagos. A favor. Vamos, Tongoy. Senador Latorre. A favor. Senador Gaona. Abstención. Ya. Señor presidente, a favor. aprobada la indicación 3 con la modificación ya indicada 4 tener que- por 1. Vamos a tener que ir a Tongoy a ver el sitio. Ya, ya. Una abstención. Enseguida viene la indicación número 4 de la senadora Proboste, que se encuentra en la página 3, que está haciendo referencia al artículo primero, al inciso primero, es al objeto, para agregar a continuación de la palabra biodiversidad la siguiente frase: la integridad, o sea, para asegurar, además de la biodiversidad, la integridad de los ecosistemas costeros. Para agregar, ¿dónde está? Pero está, en el fondo la está efectuando al texto aprobado por la Cámara. Yo creo que la indicación, sí, yo creo que siendo una buena indicación, pero creo que quedó subsanada con Con la la- incorporación del objeto. Sí. No, que votémosla, yo prefiero votarla Ya, para que no haya entonces- contradicción. Si le parece que la rechazamos por ser contradictoria, Contradictoria con lo ya aprobado. Ya, rechazada 4-0. La indicación del senador señor Proes es para eliminar la frase humedales costeros y dunas costeras, que también sería contradictorio con lo ya aprobado. ¿le parece que con la Indicación, misma sí. votación, la de, Ya. porque, o tal vez, Es Sí, no, claro, porque Porque- consistente con la exacto. sí. Entonces, Que me lo voto yo consistentemente con la votación Con de la la- indicación coméntalo, 2. coméntalo en tu
Sí. Ya. Votación, la Bueno. indicación 5. La indicación 5, voto en contra, de manera consistente con lo expresado en la indicación número 2, de que yo voté en contra. Ah, perdón, a favor, sí, toda la razón. A favor, tal como voté la indicación número 2 del senador Proens. Entonces, consistencia con votación, 2, ya. A los demás no les tomo la Sí, votación. se estaría rechazada por 3. Rechazando 3 por 1. Francisco, sumamos tu votación, que es una indicación de el senador Proens para eliminar el concepto de humedales costeros y dunas. No recuerdo cómo votaste tú en la definición, porque si lo aprobaste debieras votar en contra. contra. Perfecto. 4-1 rechazada. 4-1, sí. Ya. Perdón, con el relato y La explicación, argumentación, pues, siendo la coherente argumentación. con lo que Sí. votaste en el inciso anterior, en la norma anterior. Ya, la indicación número 6 de la senadora Proboste se refiere a las excepciones, bueno, es al inciso segundo del artículo segundo. Es para reemplazar el texto. Lo dispuesto en esta ley no será aplicable a los vehículos que transiten por caminos públicos, rurales o urbanos o por vías públicas urbanas por lo siguiente. La presente prohibición no se aplicará al tránsito de vehículos motorizados por caminos públicos legalmente habilitados o enrolados, siempre que estos hayan sido previamente clasificados por la autoridad competente y no comprometan ecosistemas frágiles. Sería lo mismo, es contradictorio con lo ya aprobado. Sí, Sergio. Sí, si bien es cierto, esta indicación de la senadora Proboste en alguna medida rescata lo que he señalado y he estado argumentando en toda esta discusión, en todo este debate, claro, se limita exclusivamente a los caminos enrolados, enrolados y evidentemente los caminos de acceso a las casas, a las viviendas, no, no, yo creo que efectivamente no es completa la indicación y además restringe demasiado solo a caminos públicos. Mi idea era de agregar caminos públicos para el tránsito de vehículos, dado que ya está argumentado de que los vehículos pueden entrar a la pesca, a la acuicultura, a todo eso. Por lo tanto, no, yo por lo menos votaré en contra de esta, sin perjuicio de que está incluido lo de caminos públicos, que sí lo rescato, pero es incompleta. Em, la indicación número 6, que también es contradictoria con lo ya aprobado. ¿Ah? ¿Habría acuerdo en rechazar la indicación número 6? Perfecto. Rechazada, 5-0. La indicación número 7 del senador señor Proens es para suprimir dentro de las excepciones, o sea, para suprimir en el inciso segundo la frase humedales costeros o dunas costeras, que es coherente con lo que ha venido, que hay que hacerlo 4-1 como con el mismo argumento del senador Gaona para su aprobación. La argumentación. O sea, Pero sería, usted aprobó. Ya, es al revés, no, si lo tenemos. claro. Sí, O sea, sería 4-1 4-1. rechazado. Enseguida pasamos a la indicación número 8 del senador Proes para suprimir el inciso cuarto. Y el inciso cuarto, ay, se me perdió. No, está aquí más adelante. Sí, está más adelante. El inciso cuarto que que entiende que señala que se entiende por duna costera, que es una Sí. definición Podemos dejarlo que se va a dar más adelante. como procedimental, yo sugiero, porque además eso ya no está en el texto propuesto por el Ejecutivo. Esto estaba en propuesta del texto de la Cámara. Y como vamos a entrar a un capítulo posterior de definiciones, yo pediría postergar esa votación de la 8 y 9 para el final, cuando estemos justamente en ese articulado, para darle orden Ya. también al Ya. texto. Después viene la 10, que es la del Ejecutivo.
Sí, quedan postergadas estas dos porque la indicación 10 del Ejecutivo entra en el tema de las definiciones, ¿ya? Perfecto. Entonces- Esperemos eso para efectos de poder dejar hasta aquí la votación. Y antes de... sí, porque estamos a 5 minutos y así entramos directamente con la definición de la 10 y ahí votamos en Em, consecuencia. Ministra, antes de poner término a la sesión y aprovechando que estamos hablando de dunas, en el informe de la Contraloría que nos llegó hace un par de días o esta semana, hay una referencia sobre el santuario de la naturaleza Campo Dunar de Punta Concón. Y en lo que respecta, hay algunas referencias al ministerio, al municipio, que no es de su incumbencia, pero señala expresamente que la Seremía de Medio Ambiente de la región de Valparaíso no ha avanzado en la gestión e implementación de 19 de las 29 actividades del plan de manejo del santuario. Estas actividades se relacionan principalmente con establecimiento de alianzas con actores locales, control de especies exóticas introducidas, fiscalización y control de investigación científica. Asimismo, dicha entidad no ha llevado a cabo las acciones para ejecutar el plan de monitoreo de los objetos de conservación, por lo que a enero del 2024 no había determinado ni estos se habían mantenido, aumentando o disminuyendo su condición en concordancia con el respectivo plan de manejo. Esto está en la página 154 del informe de Contraloría respecto al sector medio ambiente. No sé si tiene alguna información o poder eh, que nos traiga la información la próxima. Son los resultados de fiscalización 2024. Este es el informe de la Contraloría. Está desagregado por distintos temas y son temas puntuales del campo dunar de Punta de Concón. Sí, presidente. A ver, efectivamente nosotros le pedimos a Auditoría Interna del Ministerio a analizar el extenso informe con respecto a lo que respecta al Ministerio de Medio Ambiente, pero me gustaría tener los detalles de esto para que podamos dar una respuesta completa, sin prejuicio que nosotros hemos analizado ya ese informe extenso de la Contraloría. No podemos responder de manera oficial. Vale, sería bueno poder tenerlo en la otra sesión particularmente de este proyecto, digamos, poder hacer, porque aquí se señala que son 19 de 29, para poder tener eso. Es la página, ahí se lo podemos compartir, ministra 154, 155. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.